¿Cómo están? ¿Están bendecidos? Amén. Bueno, continuamos más bien con nuestra serie que comenzamos la semana pasada del pastor. Pero es que no me tienes paciencia, ¿verdad? Y es una serie enfocada totalmente en las relaciones, ¿verdad? Somos la naturaleza humana, ¿verdad? Todo es alrededor bastante de las relaciones. Y este día continuamos viendo ese tema, ese tópico de las relaciones, nuestras relaciones con Dios, nuestra relación en el matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con los trabajadores, pero también nuestra relación con los hermanos de la iglesia. Cuando usted lee el relato de la creación en la Biblia, encontramos que cada vez que Dios hizo algo, cada vez que Él creó algo, Él dijo que se cree los cielos y la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Es bueno. Digo que se creen los animales, las plantas. Él dijo, es bueno. Cuando creó al hombre, Él dijo, es bueno. Incluso cuando creó a la mujer, Él dijo, es bueno. Pero si hay algo que Él dijo que no era bueno, era la soledad. Por esa razón Él creó al hombre, a la mujer, perdón, porque Él dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y entonces le dio a la mujer. Y podemos ver, desde el principio podemos ver que desde la primera relación, hubieron problemas, pero no hubieron problemas por la creación de la mujer, sino que los problemas empezaron cuando apareció el pecado. Los problemas empezaron cuando apareció el pecado. Algunas personas les echan la culpa a la suegra, ¿verdad? Pero al principio no estaba la suegra, estaban nomás el hombre y la mujer. Pero lo que trajo conflicto, lo que trajo pruebas, lo que trajo tensión y trajo enojo fue el pecado. Es necesario que alguien traiga paz a las relaciones. Es muy necesario. Y en esta tarde quiero que hablemos acerca del enojo, ¿verdad? Cómo el enojo a veces destruye cualquier tipo de relación, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea con los hermanos aquí en la iglesia. Y quiero que miremos, ¿verdad? Acerca del enojo. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, habla acerca de esto. Dice lo siguiente: amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Santiago dice que la persona que es lenta para enojarse tiene la oportunidad de dar un buen testimonio de su fe. Déjeme repito eso. La persona que es lento para enojarse tiene la oportunidad de dar un buen testimonio de su fe. Nuevamente les repito, la semana pasada el pastor habló de la práctica de la paciencia y hoy quiero profundizar un poquito sobre el tema de las relaciones y enseñarle acerca de cómo evitar irritarme con personas irritables. Déjeme le repito eso. ¿Cómo evitar irritarme con personas irritables? Dígale a la persona que está a su lado, pero no te enojes. Es que muy rápido se enoja. Mire, este fin de semana tuvimos
la bendición de ir a un retiro de jóvenes adultos, ¿verdad? Yo todavía me considero un joven adulto. No vamos a especificar las edades porque entonces a lo mejor alguien me hace burla, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ir a un retiro de jóvenes adultos, lo cual quiere decir que fuimos a un campamento, y si usted sabe algo de campamentos, es que nos vamos a acostar bien tarde y nos levantamos bien temprano, ¿verdad? Entonces obviamente fui con mi esposa y fue un tiempo pero de mucha bendición, pero también de mucho cansancio. Así que cuando hay mucho cansancio también hay oportunidad de enojo, ¿verdad? Entonces me tuve yo que a veces morder la lengua porque, ¿verdad? Estábamos planeando, haciendo esto, lo otro, y a veces quería hablarle de una manera no tan agradable. Y a veces ella quizás me habló de una manera no tan agradable, ¿verdad? Y entonces, pensando en el sermón de hoy, le quería decir a Cara, pero no te enojes, ¿por qué te enojas? No te enojes. Y la verdad es que es muy fácil enojarnos. Y cuando el enojo invade nuestra relación, nuestra vida, perdemos el control, ya no dejamos que Dios hable o actúe por medio de nosotros, sino nuestra propia carne, y no es bueno. Todos nos enojamos en determinado momento, pero el objetivo es poder dominar nuestro enojo, es permitir que el enojo no saque lo peor de mí. Pero la gran pregunta en esta tarde es ¿cómo podemos lograr eso? Y quiero que la Biblia nos da la prescripción correcta para nosotros poder no dejarnos dominar del enojo, sino de que dominar el enojo. Y la prescripción perfecta se encuentra no en mí, no en usted, sino en la palabra de Dios. Y en primer lugar, rápidamente, eso se logra cuando nosotros buscamos cómo agradar a Dios primeramente. Busco cómo agradar primeramente a Dios en todo lo que hago, en todo lo que hablo. ¿Qué tiene que ver esto ¿Qué tiene que ver esto en nuestras vidas? Cuando usted está enfocado en agradar a Dios antes que a cualquier persona, no es tan sensible a las ofensas que vienen a su vida. Cuando usted se enfoca en agradar a Dios, o sea, en cómo responder a las pruebas de la vida, incluso a las ofensas que vienen hacia usted, perdemos un poco la insensibilidad, ¿verdad? Porque que no me digan nada porque respondo de volada, ¿verdad? Pero cuando nuestra mente está constantemente pensando en Dios, cuando yo vivo una vida de oración, cuando yo vivo una vida de lectura bíblica, eso me ayuda, me da el poder para responder no con ira, sino con amor. Pero si usted anda tratando de agradar a las otras personas, cuando le rechazan, cuando le ofenden, eso le hiere el corazón bastante, y la reacción que ofrecemos no solamente nos daña a nosotros, sino daña a todas las personas alrededor de nosotros. Ese fue el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús fue siempre pensar en el Padre, siempre pensar en Dios. Esa es la técnica que usó Jesús para poder enfrentar a las críticas, a las burlas, a las ofensas que vinieron a él. Jesús fue criticado, burlado, ofendido, pero mire de qué manera respondió él. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice: no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No busco en hacer lo que yo quiero, no busco en responder como yo quiero. Yo quiero hacer la voluntad del que me envió.
Yo quiero hacer la voluntad de mi Creador. Ese es mi propósito aquí en la tierra. Hacer la voluntad del que me envió. Hermanos, esa debe ser la voluntad, el propósito tuyo y mío. La meta de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, es hacer la voluntad del que nos creó. La voluntad de Dios. Cuando tú te enfocas cuando tu enfoque está centrado en Dios, no tendrás tiempo para envidiar a nadie, ni andar enojado con alguien, ni andar barbeando a nadie, ¿verdad? Agradando a nadie. Tú solamente estás enfocado en agradarle a Dios. Tu vida estará enfocada en agradar solamente a una persona, al que dio la vida por ti y por mí. Déjame te hago una pregunta en esta tarde. ¿Cuál es tu enfoque? ¿A quién estás tratando de agradar? ¿A quién estás tratando de agradar? Nuevamente dice Jesús ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Si tratas de agradar a todo el mundo antes que a Dios, vas a vivir una vida de frustración, porque esa es una tarea que ni siquiera Jesús pudo lograr. Y sinceramente Jesús no estaba interesado en agradar a nadie más que a su Padre. Pero a veces nosotros vivimos una vida tratando de agradar a todo el mundo. No solamente eso nos mete en gran problema, sino que nos enfrentamos a una meta bastante imposible. Ahora, no quiero que me malinterprete. No estoy diciendo que no trate de agradar a su esposa o a su esposo, ¿verdad? No estoy diciendo eso, porque se va a meter a problemas. Claro que es bueno buscar cómo agradar a mi esposa o a nuestros esposos, ¿verdad? Esposa y esposo. Claro que es bueno buscar cómo vivir en paz con nuestros amigos. Claro que es bueno buscar la paz dentro de nuestra familia. Pero lo que estoy diciendo es que la manera que usted puede evitar perder la dulzura de su carácter es cuando Dios es primero en su vida. Es cuando Dios es primero en su vida. Hace algunos años que empecé mi vida profesional y empecé a tener responsabilidades de supervisor y cosas así. Siempre me decía mi mamá, nunca pierdas la dulzura de tu carácter. Nunca pierdas la dulzura de tu carácter. En el trabajo vamos a enfrentar obstáculos, pruebas, donde las personas nos van a hablar mal y nosotros vamos a tener la oportunidad de hablarles mal también. Pero déjame decirle lo que me dijo mi mamá. No pierda la dulzura de su carácter. No pierda la dulzura de su carácter. Hasta cuando lo enojen bien feo. Cuando le enojen bien feo, hasta cuando lo ofenden. No pierda la dulzura de su carácter. Pero vamos de nuevo. Podemos mantener la dulzura de nuestro carácter. Podemos mantener el carácter de Dios cuando platicamos con Dios. Cuando hablamos más con Dios y leemos más de Dios. No tratemos de agradar a nadie más que a Dios. ¿Están conmigo? Amén, amén. Las personas que tratan de agradar a Dios son las que pueden agradar en cambio a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus amigos.
si no está agradando a aquellos que le rodean, si están teniendo conflictos con otros, trate de agradar a Dios. Y Dios le dará la palabra, le dará la palabra correcta para su esposo, para su esposa y para los que le rodean. Quiero decirle que es muy posible que usted vino aquí el día de hoy enojado, enojada. Es posible que usted vino aquí el día de hoy cargando heridas de hace muchos, muchos años. Y carga en usted un enojo grande y necesita la paz de Dios. Necesita el perdón de Dios. Y quizás usted necesita ofrecer perdón o perdonar perdón a alguien más. Dios está tocando tu vida el día de hoy, está diciendo, no dejes que el enojo domine tu vida. Domina el enojo. En segundo lugar, para nosotros poder hacer exactamente eso, no dejarnos dominar del enojo, sino dominar el enojo, es importante evitar discusiones sin sentido. Evitaré discusiones sin sentido. Y déjeme le doy una historia bastante chistosa, no tan chistosa como el Chavo del Ocho, pero bueno. Uno de los momentos más que más me gusta durante la semana, uno de los momentos más agradables para mí, es el camino de mi casa al trabajo. Tengo la bendición de trabajar en el mismo lugar que trabaja mi esposa, o mi esposa trabaja en el mismo lugar donde trabajo yo, lo mismo, ¿verdad? Y uno de los momentos más bonitos es ese camino del trabajo, de la casa al trabajo y de regreso del trabajo a la casa. Bueno, es bonito cuando estamos en paz, ¿verdad? Porque si no se puede poner un poco... Y durante el transcurso de ese camino surgen pláticas, a veces escuchamos predicaciones, a veces escucho deportes, me deja escuchar deportes, pero bastante tiempo se pasa platicando. Y una vez veníamos de hecho del trabajo a casa y vemos en el billboard la lotería y obviamente nosotros no jugamos la lotería, ¿verdad? Pero me dice mi esposa, ¿qué tal si ganáramos la lotería? No, pues, ¿qué harías? Y entonces le digo, pues una de las cosas que haría yo si ganara la lotería, que no la juego, ni obviamente, ¿verdad? Ni lo recomiendo, es abriría una escuela en Nicaragua, ¿verdad? Abriría una universidad en Nicaragua, sería un sueño, ¿verdad? Una universidad cristiana en Nicaragua. Y me dice, en Nicaragua. O sea, de donde tú eres, ¿verdad? Yo soy de México, pero tú abrirías una universidad en Nicaragua. Qué bonito, me dice, qué bonito. No, pues tú ya tienes tus planes. Tú ya has pensado en eso, ya sabes lo que harías, ¿verdad? Y ni siquiera me has consultado. Y ni siquiera me has consultado. Y déjeme decirle que la situación por un momento se puso un poco tensa. Se puso bastante tensa. Y me dice, ¿y yo qué? Le digo, me estás preguntando qué haría. Y te estoy diciendo qué haría. Pero bueno, la cosa se puso tensa y como que nos enojamos. Como que nos enojamos porque nos enojamos en qué íbamos a haber con el dinero que no teníamos y que no vamos a tener porque no jugamos la lotería. Y hubo un poco de silencio hasta llegar a casa, pero en serio, se enojó mi esposa bonita, se enojó. Una de las cosas importantes es, para no dejarnos dominar del enojo, es evitar discusiones que no tienen ningún sentido. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes
que terminan en pleito. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Terminan en pleito. Los conflictos son inevitables. Los conflictos son inevitables. Pero como usted va a responder, es una opción que tiene. Es inevitable los conflictos, pero tú tienes la opción en cómo vas a responder a los problemas, a los conflictos. Las personas groseras se las encuentran por todos lados. Por todos lados encontramos a personas que son groseras. Pero las personas que tienen una respuesta dulce, solo son esas personas que tienen una comunicación fuerte con Dios. Son esas personas seguras de sí mismos, que pueden ofrecer amor, paz y esperanza, y eso solo viene de Dios. Eso solamente viene de Dios. El escritor más sabio que ha existido nos dice en Proverbios 23: cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita merece aplausos. Merece aplausos. Es tan fácil ofender. Mire, cuando yo estoy en el restaurante y ya llevan media hora sin servirme la comida, es tan fácil darle una mirada que bueno, ¿verdad? Es tan fácil decirle: oye, yo estoy pagando para estar aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda con la comida? Vámonos. Pero la respuesta amorosa, la respuesta con paciencia, esa no es muy fácil. Eso no es muy fácil. Y Dios nos invita a no hacerlo fácil, sino a hacer la voluntad de Él, que muchas veces es difícil. Esa es la invitación de Dios para nosotros. Dice nuevamente el escritor de Proverbios en Proverbios 14:29: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Cuando estés en una discusión sin sentido, toma la decisión de evitarla, no de seguir discutiendo. Dicen los psicólogos que la mente se tarda unos 20 minutos en calmarse. La mente se tarda 20 minutos en calmarse. Antes decían que contara hasta 10, ahora dicen 20 minutos. 20 minutos. Con razón a veces no funciona porque no tenemos paciencia. No tenemos paciencia. Usted sabe que para reaccionar y esperarnos tanto tiempo, evitemos discusiones que no tienen sentido. En último lugar, es importante esforzarnos para ser amable. Me esforzaré por ser amable. Cuando yo me esfuerzo en ser una persona amable, voy a estar venciendo el enojo. No dejar que el enojo me domine, sino yo dominar el enojo. Las discusiones necias son un síntoma del dolor que una persona tiene en su interior. Ese dolor se manifiesta a través de las actitudes ofensivas y groseras. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, del versículo 5 al 7. Dice lo siguiente: que su amabilidad sea evidente a todos. No se inquiete por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Parte de la visión de nuestra iglesia es ser una iglesia saludable en todos los sentidos. Una iglesia formada por creyentes que se esfuerzan
en ser amables con absolutamente todos. Con las personas de afuera, pero también con las personas de adentro. Hermano, déjeme te digo algo. Es fácil ser personas sensibles. Es fácil ofendernos. Es fácil ofendernos. Y es importante nosotros tener una actitud y un espíritu que muy difícil me ofenden las personas. Especialmente mi hermano y mi hermana en Cristo. ¿Verdad? No seamos personas que nos ofendemos fácilmente. La paz en las relaciones con otras personas, especialmente aquellos que nos rodean, es tan importante. Es imposible tener esa paz. Es posible tener paz en nuestras relaciones cuando hacemos un esfuerzo en ser amables. We need to be kind to one another. It is so hard to be kind to one another. Something so basic and fundamental, but it's so hard to be kind because people are often not kind to us. But being kind makes the difference of who you are, of being a believer and not. Es importante ser amable. Es importante ser amable. Dice Proverbios 10:21. Los labios del justo apacienta a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento. Ser amables es un antídoto contra el enojo. Being kind is a way for us to overcome being mad. La amabilidad provee cuidado y respeto, pero la falta de la amabilidad causa mucho daño. No puedo ser amable y enojarme al mismo tiempo. ¿Sabía eso usted? No puedo ser amable y enojarme al mismo tiempo. La amabilidad es medicina para todo. Leí una historia de un hombre que era bien malo y se enfermó del corazón. Le hicieron un trasplante de corazón, pero la operación fue un fracaso total, porque el corazón que le pusieron era un corazón amable. Su cuerpo simplemente lo rechazó y el hombre se murió. Es solo una historia, pero la verdad es que ser amable tiene muchas ventajas. Dicen los estudios, han revelado que la amabilidad mejora tu salud porque reduce el estrés y aumenta la felicidad. Es importante ser personas amables. Déjame terminar con esta escritura en el libro de Proverbios 19:11. Dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Déjame te hago una pregunta ya para terminar en esta tarde. ¿Recientemente te han ofendido? ¿Hay alguna persona que te ha ofendido recientemente? ¿Cómo respondiste? O si no has dado una respuesta, ¿cómo piensas responder? Es importante controlar nuestro enojo en el matrimonio. Es importante controlar nuestro enojo en la familia, padres y hijos. Es importante controlar nuestro enojo en el trabajo, pero también aquí en la iglesia. Hay algunos hermanos que te han ofendido, yo lo sé. Tú has ofendido a otros hermanos. Nuestra oración es que como una iglesia saludable podamos responder de la misma manera que responde Jesús, con amor, con paz,
con generosidad, con perdón. ¿A quién le tienes que pedir perdón el día de hoy? ¿O a quién tienes que perdonar el día de hoy? Yo quiero no terminar sin darte esa oportunidad. Yo quiero no salir de este lugar sin darte esa oportunidad. Quizás en este momento tienes que enviarle un mensajito a alguien, un texto. Decirle, hey bro, sé que te ofendí, por favor perdóname. Quizás la persona que tienes que perdonar o que te ofendió está a tu lado, ¿verdad? Quizás le tienes que pedir perdón.